Vamos inmediatamente a ponerlo en pantalla si lo tenemos. ¿Cómo está, asambleísta? Gracias por aceptar este diálogo aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Buen día. Muchas gracias, un saludo muy cordial para ustedes en esta mañana, por supuesto para quienes hacen el programa Ecuador en directo y para la directa audiencia. Gracias por la invitación. Gracias a usted, ingeniero. Me gustaría empezar esta entrevista con las palabras del presidente de la República, luego de que el día de ayer, pues ya él se enteró de que no iba a tener los votos y que no se dio el paso a la ley de inversiones. Él arremetió contra algunos asambleístas que han ido a pedirle incluso rebajas de impuestos o que les exoneren los impuestos. Veamos. Y generar empleo. Esta Asamblea Nacional le ha dado las espaldas a la mujer ecuatoriana, a los jóvenes ecuatorianos, negándoles la oportunidad de empleo y de prosperidad. Yo le quiero decir a todo el Ecuador que esta ley ha sido negada porque no hemos aceptado el chantaje de asambleístas que vienen a pedir hospitales, empresas eléctricas, ministerios a cambio de su voto. Y el colmo de los colmos es de aquellos asambleístas que han venido a pedir dinero en efectivo al gobierno. No podemos permitir la corrupción de los evasores de impuestos que quieren canjear su voto porque no le cobremos impuestos. En este país hay que decir la verdad. Unos por cargos públicos y otros por dinero y otros por evasión de impuestos. Yo tengo que denunciarlo esto al pueblo ecuatoriano. Vamos a analizar todas las alternativas establecidas en la Constitución para insistir y luchar por esa oportunidad que aspira el pueblo ecuatoriano. Un empleo, un emprendimiento, un empleo para una madre abandonada por su esposo que está hecho cargo de 3 hijos. Un empleo para un joven ecuatoriano que se gradúa de la universidad y que no ubica dónde trabajar para sostener a su nueva familia. Estos señores de la Asamblea Nacional, lo único que han hecho es hacer perder una oportunidad a esas mujeres y a esos jóvenes ecuatorianos, porque son ladrones y corruptos, hay que decirlo claro, y ustedes lo saben y están indignados contra estos políticos. Pues les digo, como presidente de la República tengo la obligación de encontrar los mejores caminos constitucionales para lograr las oportunidades que ustedes se merecen. Primero ustedes, después estos ladrones. Bueno, ahí escuchábamos al presidente de la República, se refería al bloque de la izquierda democrática. No estaba la parte justamente donde él menciona al líder Javier Hervas, que ha pedido que le exonere impuestos, pero también va tirando lodo con ventilador a todos los asambleístas. ¿Qué criterio tiene usted? Bueno, algunas reflexiones con respecto a lo que sucedió el día de ayer. Lo primero, digamos, por delante, al menos desde nuestra bancada, se puso los requerimientos, las necesidades del pueblo ecuatoriano. Se archivó un proyecto de ley que tenía camuflados una serie de intereses específicos como el sector de la banca, por ejemplo, del cual el presidente Lasso es parte también o su familia. Entonces, eso también es corrupción legalizada a través de un proyecto de ley en el cual existe un claro conflicto de intereses. Pero bueno, dejemos esa parte a un lado para poder hacer un análisis de las declaraciones del presidente Lasso. Me preocupa mucho porque quizás esa ha sido la forma con la cual han venido operando permanentemente en la Asamblea Nacional por parte del gobierno y quizás para este proyecto de ley ya no les alcanzó. Y por lo tanto, lo único que se necesita en este caso es saber los nombres. Pues el pueblo ecuatoriano no puede estar a expensas de que un presidente de la República lance ese tipo de declaraciones sin poder establecer quiénes son, quiénes le pidieron puestos, quiénes le pidieron cargos públicos, quiénes le pidieron dinero y quiénes le pidieron la reducción de impuestos o no pagar impuestos y tributos en este país. Lo que el país en aras de la transparencia requiere en este momento son
nombres, señor presidente de la República, Guillermo Lasso. Es una responsabilidad con el país decirle al pueblo ecuatoriano quiénes son esos asambleístas que le han exigido puestos, que les han exigido dinero o que les han exigido no pagar impuestos para sus votaciones, porque ahí se puede sobre todo poner en evidencia cómo ha sido la operación del gobierno, pues. ¿Cómo ha sido la operación del gobierno? ¿Cómo han logrado las mayorías en los otros proyectos, en las otras iniciativas legislativas? Yo le puedo decir que del lado de nuestra bancada de UNES no ha existido absolutamente ningún interés, ningún cargo público, ningún otro interés que no sea el de poner por delante las necesidades del pueblo ecuatoriano sobre cualquier otra cosa. Y por lo tanto, digamos, en aras de la transparencia, ahí seguramente saldrán a la luz las mayorías con las cuales han venido operando el gobierno estos últimos 8 meses y sobre todo las componendas que están detrás de esas mayorías. Asambleísta, da a entender que todos los votos, cuando el gobierno hace mayoría, esos votos tienen un costo. Es muy grave porque de las declaraciones que se desprenden del presidente Lasso, aparentemente esta no sería, digamos, la única operación política en la cual algunos asambleístas le habrían pedido a cambio de sus votos una serie de prebendas, sino aparentemente lo que podría haber estado pasando en la Asamblea Nacional es que, digamos, los votos que se requerían en determinadas leyes, en determinados momentos en la Asamblea Nacional, seguramente la operación política se repite de lo que fue el gobierno del presidente Moreno, que era a cambio en ese momento de hospitales y otras cosas más. Es muy simple. Habrá que revisar el listado de los asambleístas, si es que el presidente Lasso no da a conocerle al país. Habrá que revisar el listado de asambleístas y ver dónde están sus familiares, dónde están sus amigos, qué gente tienen en las provincias trabajando en los diferentes ministerios y demás, porque solo ahí se pone en evidencia, digamos, cuál ha sido el modo de operación permanente, aparentemente, de este gobierno a cambio de los votos en la Asamblea Nacional. Totalmente vergonzoso para el país, totalmente deplorable y sobre todo tendrá que establecerse en este momento las acciones legales correspondientes. El país no se puede quedar así, pues. Después de esa declaración y de las declaraciones de la ministra Vela y de alguna otra asambleísta, lo mínimo que el Ecuador necesita es saber los nombres, pues. ¿Quiénes están detrás de los puestos? ¿Quiénes están detrás de los cargos? ¿Quiénes le han pedido dinero? Yo sí le puedo asegurar que de la bancada de la Revolución Ciudadana jamás estaríamos detrás de algún acto de ese tipo. Por eso ustedes pueden evidenciar siempre cuáles han sido nuestro comportamiento y sobre todo nuestras votaciones en la Asamblea Nacional. Claro que sí, hemos visto el comportamiento de muchos asambleístas. Recordemos justamente cuando se iba a hacer la comisión multipartidista donde se iba a evaluar la actuación de la presidenta Guadalupe Llori y el CALE en general. Allí hubieron asambleístas que no aparecieron, algo ocurrió y justamente entrevistaba sobre este tema al doctor Omar Maluk y él nos decía que el gobierno o el presidente Guillermo Lasso es un presidente transaccional, que todo lo hace transando, que todas las mayorías que él obtenía para esas mayorías móviles tenía que prácticamente sacar su chequera y comprar la conciencia de ciertos asambleístas. ¿Hasta qué punto podría ser verdad esto? Mire, yo lamento mucho, digamos, este difícil momento que vive el Ecuador con la corrupción de este gobierno, porque hay que decirlo con todas las letras. Así como habrá alguien que pueda estar dispuesto a recibir dinero a cambio de un voto, seguramente del otro lado hay alguien que está dispuesto a entregarlo, pues. Y para algunos sectores económicos piensan que todo se puede arreglar o todo se puede comprar con dinero. Pero déjeme decirle que también existimos asambleístas para los cuales no existe un monto o un valor sobre el cual se pueda generar un voto a cambio de un cheque. O sea, yo lamento mucho que existan ese pensamiento de ciertas élites que hoy lamentablemente nos gobiernan en el sentido de que el dinero lo compra todo.
pues para la gente que tenemos principios y convicciones no habrá dinero que alcance para poder comprar un voto. Entonces, por eso mismo, cuando el presidente Lasso habla de las generalidades, digamos, en el sentido de que todos o los asambleístas, habrá que establecer quiénes, nombres, porque, digamos, ahí se estaría afectando la honra de todos los legisladores o de todos los asambleístas del país. Y yo le puedo asegurar que en ese saco no nos pueden poner a todos. ¿Usted cree que el presidente de la República debería poner una denuncia en fiscalía de lo que está ocurriendo? Yo creo que es mandatorio y es una obligación del mandatario en este momento colocar esa denuncia con todos los elementos que pueda contener esas declaraciones del presidente Lasso. De lo único que sabemos, dio un nombre de Javier Hervas, de la Izquierda Democrática, el cual le habría pedido a cambio de los votos de su bancada la exoneración o el no pago de impuestos. Eso es muy grave, eso es gravísimo. Pero ahí hay solo un nombre, ahí hay solo una bancada. Y luego el presidente Lasso da, digamos, una declaración que es más grave aún, porque ahí ya no habla solo de una bancada, sino habla de asambleístas, habla de que le han pedido dinero, de que le han pedido cargos públicos y la exoneración del pago de impuestos. Entonces, no se puede quedar solo en la declaración. El presidente Guillermo Lasso tiene la obligación de presentarse en la Fiscalía General del Estado con toda la información y todos los nombres de aquellos personajes que le estarían exigiendo a cambio de sus votos una serie de prebendas. Y si no lo hace, ahí hay una obligación pendiente de la Asamblea Nacional de poder materializar esas declaraciones y colocarlas en la Fiscalía General del Estado. Asambleísta, pero si lo que está diciendo el presidente de la República de lo que ocurrió ayer, y justamente porque tal vez no dieron sus votos el movimiento o el partido político al cual él se refiere, eso demuestra que esto ya ha venido dándose con mucha anterioridad. Eso quiere decir que ha habido tal vez compra de conciencias dentro de la Asamblea Nacional. De lo que se devela de las declaraciones, ese habría sido el modo de operación del gobierno. Por eso lograron la mayoría en la Asamblea, por eso lograron poner presidente y repartirse las comisiones, por eso las diferentes votaciones en las cuales, digamos, a algunos otros actores o sectores políticos que son antagónicos. ¿Usted cómo se explica que existan sectores políticos de un pensamiento o de un origen político distinto al del gobierno? El gobierno evidentemente tiene un pensamiento de derecha. ¿Cómo usted se explica que existen fuerzas políticas o incluso asambleístas en el ámbito individual que están en otra corriente de pensamiento, en la corriente de la izquierda, que terminan coincidiendo en votaciones que pueden ser polémicas, digamos así? Entonces, digamos, hay una sola explicación, aparentemente, por las declaraciones del propio presidente Lasso, que a esos sectores o a esos actores de un pensamiento distinto, antagónico, en el cual en algunos momentos se pone en juego la consolidación de un modelo neoliberal o digamos el pueblo ecuatoriano y sus necesidades, hay asambleístas que estando en una corriente de pensamiento distinta, de izquierda, terminan votando y haciéndole el juego al modelo neoliberal del presidente Lasso. ¿Cómo se logra aquello? ¿Cómo se logra aquello? Seguramente, y por las declaraciones del día de ayer del presidente Lasso, seguramente lo hicieron a través de la compra de conciencias, pues, para poder lograr esos objetivos para aquellos sectores políticos que les importa más su beneficio individual, personal, antes que un proyecto político, antes que su ideología o antes que el país. Entonces han puesto por delante los intereses personales antes que el país, y eso es muy grave. Por eso se necesitan nombres. Esto no puede quedar así. Esto no puede quedar en una declaración de un presidente descompuesto que, digamos, no le alcanzó o el dinero o las prebendas para poder comprar los votos que necesitaba para aprobar una ley. Es vergonzoso para el país. Este puede ser uno de los escándalos más graves y de los más grandes de corrupción de este nuevo gobierno.
Asambleísta, ¿por qué la bancada de UNES se opuso al proyecto de ley de inversiones donde justamente el presidente de la República ha dicho que con este proyecto se podrían lograr obtener más de 2 millones de empleos para los ecuatorianos que en este momento necesitan trabajar? Bueno, ahí tenemos algunas reflexiones con respecto a esta ley que fue, por suerte, el día de ayer fue negada y archivada por la Asamblea Nacional. Digamos, esta era una ley primero inconstitucional porque planteaba una ley trole más de 200 artículos, reformaba más de 17 cuerpos normativos, y eso está establecido en la Constitución como un limitante, digamos, el poder presentar este tipo de leyes que no se refieran a una sola materia. Solo por ahí ya debía haber sido devuelta por el Consejo de Administración Legislativa, porque es inconstitucional. Las leyes en el Ecuador tienen que presentarse en una sola materia, las leyes económicas urgentes. Lo segundo, cuando usted se pone a revisar la ley, claro, el nombre puede ser bastante atractivo. Vamos a traer inversiones al país, nuevos recursos. Pero ya cuando usted empieza a hacer un desagregado de lo que pretendía este proyecto de ley, por un lado solo han hablado de las inversiones, del empleo aparentemente que generaría, y resulta que en la práctica nos estaban metiendo unas reformas al Código Monetario, que esa era la cereza del pastel para un determinado grupo económico. Eso también es corrupción, a sabiendas de que quien envía la ley tiene intereses en ese sector, en el sector financiero, en el sector bancario. ¿Acaso eso no es corrupción también? Si yo tengo un determinado interés en un determinado sector, porque tengo, digamos, una institución financiera, un banco, o la familia del presidente Lazo tiene un banco, y resulta que yo soy el autor de un proyecto de ley de una serie de prebendas para el sector financiero, prebendas en todo orden, y sobre todo lo que buscaba es la desregularización del sistema bancario. Entonces, ese es un escenario muy peligroso porque ya lo vivimos. El Ecuador ya vivió la crisis del 99, del feriado bancario, y querían tener un escenario muy similar, que el Estado no regule sobre todo a ese sector financiero, a ese sector bancario, y eso es muy peligroso para el país. Ahora, eso estaba camuflado dentro de la ley, nadie dijo nada. ¿Qué tiene que ver, digamos, que se eliminen recientes artículos que fueron aprobados para la defensa de los clientes, de los usuarios del sistema financiero? ¿Qué tiene eso que ver con que se atraigan nuevas inversiones al país? Absolutamente nada. Cuando usted le limita a la superintendencia de bancos de que vele por los derechos de los clientes sobre los intereses de la banca, ¿qué tiene que ver eso con las inversiones? Nada. Esas eran las cerezas del pastel para un determinado sector, que es el sector financiero y el sector bancario. Y eso también es corrupción, porque hay un claro conflicto de intereses. Lo segundo, cuando se habla de inversiones, ahí yo me pregunto si esta ley, lo loable que hubiese sido en esta ley es que se generen nuevas inversiones. Pero tal y como estaba diseñada la ley, lo que abría era la puerta para las privatizaciones de las inversiones que ya estaban hechas en el Ecuador, sobre todo en los sectores estratégicos. Entonces, todo el patrimonio de los ecuatorianos, en hidrocarburos, en petróleos, en energía, en minería, pasarle a manos privadas y en algunos otros sectores del país, en algunos otros sectores estratégicos. Incluso el presidente Lazo planteaba sectores como la educación, la salud, el sistema judicial. Esa fue el proyecto de reforma del presidente Lazo, que todo eso pueda pasar a manos privadas, a cambio del pago de tasas o del pago de cobros a la ciudadanía, cobros por los servicios, lo cual está evidentemente impedido por la propia Constitución. Entonces ahí hay otra clara violación a la Constitución. Y cuando hablamos de generar inversiones, y yo, digamos, sería loable y estaríamos dispuestos a generar un escenario o a reformar un escenario legal que permita traer nuevas inversiones, cuando ya existe ese escenario en ese país. Es más, desde el 2015 hay una serie de normativas para las alianzas públicos-privadas, para las sedes o zonas especiales de desarrollo, o las zonas francas que también contenía esta ley. Pero resulta que ese no era el objetivo. Lo que buscaban era pasar a manos privadas gran parte del patrimonio, inclusive algunos de los servicios que por constitución y por ley son gratuitos en el Ecuador. Entonces, digamos, ese era el escenario ante el cual estábamos. Y de ahí había una serie de leyes y reformas a la ley o para regular el mercado de valores. Ahí había un tema que es muy grave.
se planteaba la titularización de la cartera de la banca a través de fideicomisos. ¿Qué es esto? Usted tiene una cartera en la banca que, digamos, por la pandemia se ha retrasado y ya su periodo promedio de cobro no es regular, están atrasados 90, 100, 120 días. ¿Qué querían con esta ley? Esa cartera, querían mandarle a un fideicomiso, titularizar esa cartera, y por otro lado había un artículo en el cual le obligaba al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a través del BIES, de poder comprar esa cartera. Entonces decía que todas las inversiones que debía realizar el IES o todas las en el mercado de valores tenía que pasar por la bolsa de valores y le daban la obligación de pasar por la bolsa de valores. ¿Y usted qué iba a encontrar en la bolsa de valores? Precisamente los títulos de los créditos de la banca que tenían dificultades de cobro y de dificultades de cartera. Entonces le iban a obligar al BIES, como ha sucedido en otros países, en Chile, en Colombia y en algunos otros países, le iban a obligar al BIES a que compre esa cartera que tenía problemas con el sistema financiero. Eso nada más y nada menos estaba camuflado, digamos, en ese proyecto mal llamado de inversiones. Entonces, ese tipo de cosas es, digamos, nosotros no podemos dejar pasar ese tipo de cosas. Y cuando se plantean nuevas inversiones, yo ahí hago dos reflexiones. La primera reflexión del lado del inversionista y la otra reflexión del lado del Estado. Del lado del inversionista. Si es que yo voy a hacer una inversión en un país y primero voy a buscar primero una rentabilidad económica, dependiendo del sector en donde vaya a estar, una estabilidad normativa o seguridad jurídica, y precisamente ese proyecto no abonaba en ese sentido. Usted va a traer como inversionista a un país en el cual, digamos, le cambian el marco normativo de manera permanente. Esta es la tercera reforma, por ejemplo, del propio Código Monetario y Financiero, de lo que va de este gobierno. Evidentemente no. Usted va a traer sus recursos de otro país a un país que no tiene los niveles de crecimiento de otros países aquí en la misma región. Inclusive Venezuela, inclusive los países a los cuales permanentemente critican, tienen niveles de crecimiento sobre el 4% que va a crecer el Ecuador. Lo otro, usted va a traer su dinero a un país que tiene los niveles de inseguridad y de violencia que se incrementan de manera permanente. No, usted va a traer su dinero a un país en el cual se toman por asalto, con apoyo del gobierno, un organismo del Estado como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se encarga de la designación de autoridades de control. Posiblemente no. Usted va a traer a un país en el cual no existe una independencia judicial, en el cual se sentencia por influjo psíquico. Usted va a traer sus inversiones cuando existe ese tipo de jueces que hoy están al frente de las cortes, que establecen el influjo psíquico para poder sentenciar a una persona. Posiblemente no. Entonces, el problema de las inversiones no se resuelve con un proyecto de ley, mucho menos con el proyecto de ley que envió el presidente Lasso. Y por otro lado, del lado del Estado, hago una reflexión desde el lado del Estado. Si usted está pensando en poder generar nuevas inversiones para el país, el Estado debería establecer hacia dónde van esas inversiones, pensando territorialmente, pensando sectorialmente. ¿Qué sectores son los que se necesitan? A través de alianzas público-privadas, a través del desarrollo de zonas francas, ¿en dónde voy a desarrollar esas zonas? Es en función de una planificación, de una visión de desarrollo. No existía esa visión de desarrollo en ese proyecto de ley, ni creo que existe esa visión de desarrollo en el gobierno del presidente Lasso. Si voy a establecer nuevas inversiones, yo planteara, por ejemplo, no en los sectores que ya no pasar esas inversiones a manos privadas, sino nuevas inversiones en el ámbito de logística, por ejemplo, puertos, aeropuertos y demás que nos ayuden a poder generar, digamos, nuevas infraestructuras en el país, en el tema de tecnología, por ejemplo, o en lo que genera empleo, porque si es que la visión era generar empleo, hay que establecer cómo se compone el empleo en el Ecuador. De cada 10 empleos en el Ecuador, 7 vienen de la economía popular y solidaria, vienen de la pequeña y mediana industria, vienen del sector artesanal, vienen de la construcción. 2 vienen de la gran industria y 1 viene del sector público, de cada 10. Entonces, si yo quiero generar empleo, ¿hacia dónde debería estar enfocada una ley? Precisamente hacia ese gran sector de la producción en el país. Y resulta que esta ley era contraria precisamente a ese sector. Entonces, digamos, no existe ninguna, la más mínima visión de desarrollo, no existe la más mínima planificación del Estado, y lo que querían es tener concesiones a la carta, tener zonas francas a la carta, zonas francas sin mayor regulación, sobre todo para que se puedan convertir incluso en momentos determinados en zonas de evasiones de impuestos. Entonces, eso no se puede permitir en el Ecuador. Por eso la ley
y la posición de nuestra bancada desde el inicio, cuando vimos la ley, era una posición de negar ese proyecto de ley por todas las consideraciones que, en resumen, le acabo de decir, porque es una ley de más de 200 artículos. Finalmente, ¿ustedes tienen alguna propuesta que reemplace esta ley del presidente de la República? Porque tampoco nos podemos oponer por oponer, ¿no? Hay que tener una alternativa. Evidentemente, a ver, primera reflexión, las inversiones y como corolario, digamos, las inversiones no llegan porque exista solo un marco normativo, necesitan otras condiciones, se necesita seguridad jurídica sobre todo, y lamentablemente eso no existe en el Ecuador se necesita una institucionalidad fuerte, y eso no existe tampoco en el Ecuador, más bien existe un grave deterioro institucional. Entonces las nuevas inversiones no llegan solo por decreto o por un marco normativo. Se necesita una serie de políticas públicas que el presidente no veo que tiene la más mínima idea de poderlas implementar. Lo segundo, existe ya un marco normativo. Si usted revisa, se generó el COPSI, por ejemplo, y una serie de marcos y de instrumentos normativos. ¿Por qué no desarrollan las zonas francas a través de las sedes, que ya existe en el marco normativo? No necesitan una nueva ley. Existe una ley de alianza público-privada en el Ecuador. Fíjese, ahí hay algunos puertos, algunos aeropuertos que están bajo esa misma figura. Entonces, desarrollen, más bien lo que hace falta son políticas públicas, porque marco normativo ya lo tienen. Entonces, lo que no existe, y debo decir, y cada vez nos ponemos en evidencia sobre todo una serie de falencias y de capacidades del propio presidente y de su equipo para poderle hacer frente a las necesidades que tiene el país. ¿Cómo puede ser posible, si es que vamos a hacer un análisis en el ámbito económico, cómo puede ser posible que el Ecuador en este momento, le doy algunos datos, porque dicen no hay plata, o sea, usted va a la seguridad social, no hay plata, usted va a ver cómo se deterioran los centros educativos, dicen no hay dinero, usted va al sistema de salud público y dice no hay plata, usted va y vea cómo están las carreteras y dice que esta es la inversión más baja de los últimos 20 años. Creo que tenían apenas 320 millones de dólares para la red vial estatal, y el plan anual de inversiones, que en los otros años, en los años de la Revolución Ciudadana, era sobre los 5.000, 6.000, 7.000 millones de dólares. Hoy tienen el plan anual de inversiones más bajo de la historia de este país, de los últimos 20 años posiblemente. Solo llegan a 1.800 millones de dólares. Y cuando nos vienen con el discurso de que no hay plata, vaya y vea cuánto está ingresando diariamente al erario nacional solo por la venta de petróleo. Usted tiene un precio del petróleo que bordea alrededor de los 100, 110 dólares. Estamos diciendo que el presupuesto que estaba en el presupuesto general del Estado, el precio del petróleo que estaba en el presupuesto general del Estado era de 59,60 cada barril. Es decir, usted tiene alrededor de 30 dólares por barril con el castigo que tiene el petróleo ecuatoriano. ¿Cuántos barriles se producen en el Ecuador? Más de 460,000 barriles diarios. Estamos hablando que adicional al presupuesto le ingresan alrededor de 12 millones de dólares más diarios. Entonces haga la cuenta por 365 días. Si es que vamos a tener un precio o un comportamiento del precio del petróleo con cuyas proyecciones, digamos, podría inclusive superar, estamos hablando de más de 2.000, 3.000 millones de dólares que podría hacerle frente el gobierno. ¿Cómo puede decir que no existe plata? Lo que no existe es, digamos, las capacidades del presidente Lasso para ponerse al frente de lo que hoy requiere el país. Y es una reactivación económica, es la generación de empleo, marco normativo existe, tienen los recursos para hacerlo, lo que no veo es la capacidad. Asambleísta, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo. No, a ustedes más bien, muchas gracias. Un saludo muy cordial a la ciudadanía y a ustedes por el espacio que nos brindan. Un buen día.